¿Qué tal? Buenas tardes, una nueva edición de Hola Doctor. Hoy vamos a hablar con una médica pediatra acerca de distintas patologías que a veces afectan a los chicos, pero particularmente queremos hacer hincapié porque hay muchos casos de gripe. Ha avanzado la gripe, tal vez se ha anticipado un poco la gripe y queremos saber cómo manejar esta situación. Está con nosotros la médica pediatra Paulina Gallego. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, buenas tardes. Gracias por venir, un gusto. Muchas gracias, igualmente. Bueno, Paulina, vos no sos de acá, sos de Pringle y de pronto un día dijiste, creo que antes de terminar tu secundario, cuando eras chica dijiste, me encantaría estudiar medicina. ¿Es así? Es así. Desde muy chica lo tenía en claro que quería hacer medicina. Más adelante me incliné por la pediatría. En un principio hubo algunos hechos que marcaron mi decisión, como por ejemplo un brote de cólera que hubo en el norte. Sí, claro. Después, más adelante, con tantas imágenes tan cercanas del estallido en la Embajada de Israel y en la AMIA, donde se veía tantos médicos y tanta gente, porque era muy cerca de la Facultad de Medicina y del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que participaban activamente en el rescate y en la búsqueda. Y todo eso me movilizó mucho y al año siguiente, en el 96, 2 años después, me fui a Buenos Aires a estudiar medicina. O sea, ya estabas decidida, Ya estaba decidida que tenía que ser eso. Estaba en 4º año del secundario y ya lo sabía, incluso desde antes. ¿Y pediatría por qué? Y pediatría lo decidí después, a medida que fui cursando los estudios. Me gustó mucho la cursada de pediatría en sí, en el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires. Y después hice neonatología también en un hospital del conurbano y también me gustó mucho y ahí me decidí por esa parte. ¿Y cómo vino después que terminás de estudiar? Porque siempre hay un proceso después que terminás, o una residencia y demás, hasta que te vas adaptando a lo que es realmente la vida del médico, ¿no? Exactamente, los años de formación son, bueno, yo hice la carrera en 6 años y después uno sigue formándose todo el tiempo. Claro. Es el día de hoy que sigo haciendo cursos y diplomaturas y posgrados. Primero porque la información siempre es mucha y nueva y cada vez más, y segundo porque es necesario mantenerse actualizado. Sí. Hice la residencia primero, fueron 4 años más de residencia en el Hospital Lizalde, el ex Casa Cuna, en Buenos Aires, conocido, exclusivamente de niños. Hice un año más de jefatura de residentes y así me seguí formando, con cargas horarias extremas, claramente, porque bueno, en ese momento esa era la forma de aprender. Guardias interminables y bueno, pero eso me dio la posibilidad de ver muchísimos pacientes, muchísimas patologías, muchísimas familias y familiarizarme cada vez más con la especialidad. ¿Y cómo fue tu llegada a Bahía? Mi llegada a Bahía ya va a ser 5 años que volví a Bahía Blanca. Empecé a trabajar en la clínica Matera, haciendo guardias. De a poco empecé a trabajar en el consultorio, fui rodeándome de muchas terapeutas que hacen fonoaudiología, terapia ocupacional. Yo me dedico mucho a la parte de neurodesarrollo también, en eso me especialicé. Así que con ellas formamos muy lindos equipos y bueno, y el boca en boca y la gente sintiéndose cómoda va consultando cada vez más y bueno, eso es una satisfacción para mí. Claro. ¿Cómo fue la etapa esta que de alguna manera hemos pasado un poco, aunque no se ha ido del todo, del COVID dentro del hospital y particularmente en todo lo que tiene que ver con la pediatría? Mira, lo que pasó en pediatría al principio, cuando fue el cierre absoluto en marzo del 2020, y a partir de ahí, esos meses, fue una disminución en la demanda impresionante. Claro. Tanto en la guardia como en el consultorio. Pero ¿qué pasaba? En el consultorio teníamos que seguir viendo recién nacidos, porque los chicos seguían naciendo y porque en los hospitales donde nacían estaba todo cerrado por el COVID y no les hacían los controles. Entonces eso tenía que seguir funcionando de alguna manera con todos los recaudos y todos los protocolos que íbamos aprendiendo en el momento a momento, porque sobre la marcha, en diciembre del 2020 ya lo teníamos todo claro, pero en abril, mayo, que cómo vestirse, cómo desvestirse, qué equipo de protección usar. A la gente también le daba miedo ir a las consultas porque no sabía si el otro se iba a cuidar o no. Y sí, claro. Si se iba a contagiar, por más que al principio los casos acá en Bahía no eran nulos. Tardaron un par de meses en empezar a aparecer.
Así que fue todo un desafío el desarrollo de la medicina en esos meses. Sí, sí. Y particularmente con los chicos, ¿en qué momento empezó a recrudecer la situación? Mira, donde nosotros empezamos a ver más casos fue con la segunda y con la tercera ola. ¿Por qué? Porque los adultos estaban la mayoría vacunados. Sí. O muchos ya habían tenido COVID, entonces estaban protegidos, digamos. Pero los nenes no. Entonces, muchos de los grupos familiares, que antes los menores de 3 años, por ejemplo, no tenían síntomas o eran síntomas muy leves, solo de catarro y moco, empezaron en este último pico, que fue la última ola de enero, febrero de este año, empezaron a tener fiebre, a tener cuadros febriles más prolongados. Por suerte no tuvimos muchos casos complicados en Bahía Blanca, pero bueno, he tenido pacientes con alguna patología predisponente que han estado internados en terapia intensiva pediátrica. Sí, que eran los más complicados, los que tenían más riesgo, ¿no? Exactamente, que tenían alguna condición de base, o ya sea algún problema respiratorio o alguna enfermedad cardiovascular. Sí, sí. ¿Y qué experiencia, como resumen, qué experiencia te dejó todo esto del COVID en el hospital y en lo que tiene que ver con pediatría? De aprendizaje, sobre todo. Aprendizaje absoluto y de, bueno, tratar de no olvidarnos de todo lo que pasamos, que fue mucho. ¿Ustedes piensan dentro del hospital que el COVID pasó? Ahora hay tantos casos de otras patologías. Claro, que medio como que uno dice, bueno, que bueno, exactamente, ahí. Y bueno, y lo hisopamos o no lo hisopamos. La verdad que ahora la circulación no la estamos viendo como fue hace unos meses, porque parece increíble. Yo te decía enero, febrero, y dije, me confundí, pero no, fue hace poquitos meses. Sí, claro. Que teníamos tantos casos y era, nada, levantar una copa y tener un caso de COVID, era tremendo. Claro. Ahora estamos mucho más habituados a ver cuadros algunos similares al COVID, como son los cuadros gripales. Claro, tiene cierta similitud en algunos casos. Exactamente, muchas similitudes. Cuadros febriles, cuadros de tos, de mocos, de malestar general, que son las principales consultas que tenemos ahora, tanto en pediatría como en clínica médica, por guardia. Y es importante, obviamente, que la mamá acuda enseguida al hospital cuando ve que el nene no está bien, o en qué circunstancias. Nosotros lo que tratamos de remarcarles es que por lo menos esperen a las primeras 24 o 48 horas de fiebre, porque en un primer momento, por ejemplo, con otra enfermedad que ahora está muy presente, que es la de manos, pie, boca, producida por otro virus diferente al del COVID, tenemos la experiencia de que las primeras 24 o 48 horas son solo de fiebre. Entonces, si uno acude a la guardia, en muchos casos no tenemos que diagnosticar porque está en proceso de presentar otros síntomas. Claro. Y por ahí se diagnostica erróneamente otra cosa y a las 72 horas empiezan a aparecer los puntitos rojos en manos y pies o la dificultad para tragar. Claro. ¿Y qué debe hacer esa mamá cuando empieza a aparecer la fiebre? Y te debe decir a la mamá o al papá o quien sea, a los grandes enseguida dice, uy, la nena tiene fiebre, ¿qué hago? ¿La meto en el agua? ¿No la meto en el agua? ¿La baño? ¿No la baño? ¿Le doy paracetamol? ¿Qué tiene que hacer un padre? Siempre es importante primero tener un pediatra de cabecera que pueda tener registrada la historia clínica y el seguimiento de ese nene. Sí. ¿Para qué? Para que además del control de salud habitual pueda hacer también la educación en prevención justamente y en tratamiento de estos cuadros, sabiendo qué antitérmico es al que mejor responde el nene, qué dosis de acuerdo a su peso tiene que recibir, qué hacer si no le baja. Algunos prefieren o combinar antitérmicos o usar medios físicos. ¿Qué son los antitérmicos? ¿O cuáles? Los más conocidos como ibuprofeno y paracetamol, que son los más utilizados en nuestro medio. ¿Y eso que se lo tienen que dar? ¿Cada cuánto o cómo es? En realidad se los damos cada 6 u 8 horas, dependiendo de cómo sea el cuadro febril. Y como te digo, siempre teniendo un seguimiento, o sea, yo con mis pacientes hablo todo el tiempo, siempre teniendo un seguimiento para ver cómo sigue sobre todo la curva térmica y el cuadro clínico en general. Claro. ¿Vos le das el antitérmico y es probable que no baje enseguida? ¿Cómo es? Puede ser que no baje, estamos viendo algunos cuadros de fiebre bastante resistente y quizás se necesita la combinación con otro antitérmico en alrededor de 4 o 6 horas. Claro. ¿Se puede decir que estos estados gripales no se parecen a los de la gripe A o son otro? Los cuadros...
Sí, otra faceta, ¿no? Exactamente. Es muy difícil diferenciarlos clínicamente porque los síntomas son los mismos. La única forma de diferenciarlos que tendríamos sería haciendo un hisopado. Ah, correcto. Que la verdad que los hisopados de forma ambulatoria no se realizan sí en pacientes que tienen alguna predisposición o que tienen que internarse. Cuando un paciente se interna por un cuadro respiratorio, siempre se realiza el hisopado para gripe A. Claro. Eso ya quedó, ¿te acordás de la otra pandemia que vivimos en el 2009? Que incluso, aunque no se hisopaban a todos después de la pandemia, todos los cuadros respiratorios que se internaban recibían, además del antibiótico que correspondía, el antiviral específico para influenza. Claro. Tengo muchas preguntas más para hacerte. Bueno. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con la pediatra Paulina Gallego sobre distintos aspectos que tienen que ver con esta ola de gripe que seguramente se ha anticipado un poco más. Ella nos va a comentar después de la pausa. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. Servicios de emergencias están pensados para la atención de los pacientes críticos o potencialmente críticos. Es por eso que pedimos, si la patología no es grave, no consulte nuestras guardias. Usemos adecuadamente las guardias de emergencia. La guardia de hospitales es para personas con problemas graves y urgentes. Por situaciones que no requieren una atención inmediata, acércate a un consultorio médico o a una unidad sanitaria. Seamos responsables, ayudemos a salvar una vida. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Ámbar, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor, estamos con la pediatra Paulina Gallego hablando de, bueno, ¿qué está pasando con esta gripe que de alguna manera se ha anticipado? Paulina, ¿las distintas patologías están respondiendo a los tiempos que son habituales o ha habido cambios este año? Mira, la verdad es que nosotros estábamos habituados a tener un cierto orden estacional en las patologías. Sí. Sabíamos que el verano estaba asignado por las gastroenteritis, que los inviernos estaban asignados por la tos, los catarros y las bronquiolitis, o las gripes. O las gripes, claro, sí. Pero este año, desde que empezaron las clases, desde marzo y ahora durante todo el transcurso de abril, tenemos un gran aumento en el número de consultas de todas las patologías juntas. Hay, de repente estamos teniendo gastroenteritis, conjuntivitis también, que eso no te había dicho, bueno, cuadros gripales, incluso ya están empezando algunas bronquiolitis que nosotros generalmente y epidemiológicamente este aumento se ve a partir de fines de abril, principios de mayo. Sí, sí. Y ahora ya estamos teniendo casos nosotros. ¿Y hay alguna razón que ustedes le encuentren, alguna explicación que ustedes le encuentren a todo esto?
Yo creo, mi teoría tiene que ver con que durante los 2 años en los que no hubo circulación de personas, tampoco hubo circulación de microorganismos, porque yo siempre digo que los hermanos mayores son los taxis de los virus y de las bacterias para los hermanitos menores que no van a maternal y que se quedan en casa. Claro. Estos 2 años no hubo taxi tampoco, no hubo maternal, no hubo... Y hay nenes que nacieron en la pandemia o que tenían 6 meses y se encerraron por la pandemia y que ahora están volviendo al jardín, están o empezando jardín o están volviendo a la escuela en forma presencial, ahora sin el uso obligatorio del barbijo en los espacios cerrados. Entonces, todo eso hace que están todos sin inmunizar, ni naturalmente ni vacunados, y ante cualquier exposición presentan síntomas. Es como que el virus está tomando una revancha, es decir, a mí me tuvieron pisado durante 2 años, bueno, ahora es el momento mío. Exactamente, yo no pude, vos fíjate de lo que te voy a decir, ni siquiera estamos hablando de una infección viral. Te voy a hablar de los piojos, la pediculosis. Mirá. En 2 años de pandemia no había pediculosis. Los chicos estaban en la casa, ¿viste? Estaban de alguna manera protegidos. No deambulaban los piojos de cabeza a cabeza y ahora sí se ven casos volvieron a verse. Claro. ¿Qué es la bronquiolitis? Porque una vez se escucha bronquitis. ¿Qué es la bronquiolitis? Claro, de la bronquitis hablamos más en los adultos y en los chicos hablamos más de la bronquiolitis, que es una infección respiratoria, generalmente siempre de origen viral, que producen los más chiquititos, sobre todo en los menores de 1 año, tengan o no predisposición a tener algún factor de riesgo respiratorio por herencia de los papás, que las vías aéreas se cierren, se inflamen y se cierren y además produzcan mucho moco que es retenido adentro de los pulmones. Que a su vez el moco ese impide la buena respiración. Exactamente, y lo que pasa cuando se cierran las vías aéreas es que el aire puede entrar pero cuesta mucho sacarlo. Entonces tienen que hacer mucha fuerza para sacarlo. Muchas veces en el invierno para nosotros es la principal causa de internación. Mirá vos. La bronquiolitis. ¿Se presenta con mucha tos? Tos, dificultad para respirar, se hunde cuando están con una dificultad severa, se hunde la parte de arriba del esternón, mueve muy rápido la panza, se hunde entre las costillas porque se usan músculos respiratorios accesorios que no usamos habitualmente. Tal cual. Puede haber dificultad para alimentarse. O sea, no eso tiene es algo ganas que siempre... para comer o no puede comer, no puede tragar. Intenta comer, pero no puede coordinar la respiración con la deglución. Entonces eso es algo que siempre hay que preguntarle si se está alimentando bien y si está pudiendo descansar bien. Puede presentarse con fiebre también. Ah, mira. Y con muchas secreciones, ¿no es cierto? Sí. El nene cuando duerme hay que ponerlo en alguna posición en particular, teniendo en cuenta que se puede ahogar y demás, viste que siempre antes decían boca arriba, después boca abajo. Exactamente. Ahora, bueno, sí, esas determinaciones cambiaron mucho. Al principio uno puede colocarlo boca arriba, después cuando empiezan a rolar ya es muy difícil que mantengan esa posición, pero si están cursando un cuadro de una infección respiratoria aguda, sí recomendamos que traten de que duerman semisentados. No con una almohada abajo de la cabeza, porque la almohada lo que puede hacer es justamente acortar el cuello y obstruir la vía aérea, sino levantar el colchón por donde están durmiendo como para que queden semisentados. Está bueno. O la típica, tenerlo un rato en brazos hasta que uno se cansa, ¿no? Esa es la típica. Claro. ¿Y en qué casos de bronquiolitis ustedes internan? Las internaciones, sobre todo para nosotros, están relacionadas con la cantidad de oxígeno que encontremos en la sangre. Correcto. Esto que se popularizó tanto con el COVID, viste que cada uno tenía un saturómetro o un oxímetro de dedo en la casa. Es lo que nosotros siempre usamos eternamente para controlar la saturación en las bronquiolitis. Claro. Así que uno de los principales motivos de internación es la dificultad respiratoria severa, acompañada de la hipoxemia. Y te pregunto a propósito del aparatito, ¿conviene que el papá o la mamá tengan y midan eso o por ahí se alarman demasiado? Mira, ya con los datos clínicos, que por eso insisto en la charla con el pediatra de cabecera, porque cuando uno los revisa, les explica cuáles son los signos de alarma ante los cuales consultar. Ya sea en bronquiolitis, en gastroenteritis. Entonces, no hace falta un elemento de medición clínica como sería un saturómetro. Sí pueden reconocer otros signos de dificultad para respirar y de urgencia para ir a una guardia. Claro. Vos recién mencionaste el tema de pies, cabeza, como en manos. Mano, pie, boca. La enfermedad de mano, pie, boca. ¿Qué es eso? Porque de eso no se venía hablando hasta ahora. Es una enfermedad que en pediatría
bueno, los que hacemos pediatría ya la conocíamos. Claro, pero es una enfermedad muy contagiosa. Entre la gente no se conocía, no se hablaba mucho de eso. Exactamente. Porque también los casos eran muy sesgados por la edad. Generalmente los que se contagiaban y presentaban más síntomas eran los más chiquititos. Sí. Los de menores de 2, 3 años, te diría. Es un virus, como te decía, muy contagioso, se transmite por vía respiratoria y también por contacto, que provoca llagas en la garganta, molestias para tragar. Las mismas lesiones pueden aparecer alrededor de la boca, en las manos, en los pies, en la parte del pañal, en la zona genital. Sí. Pican, a veces pican, producen fiebre y mucho malestar, sobre todo por la parte de imposibilidad para tragar o de dolor al tragar. ¿Y qué tenemos que hacer? Es decir, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Aparece de golpe o empieza de a poquito y ahí la consulta automáticamente? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿O qué tienen que hacer los papás? Mira, generalmente hay, como te decía, muchos casos de formas de presentarse. La mayoría empiezan con fiebre. Sí. En algunos casos, si es la primera vez el contacto con el virus, los casos son más sintomáticos, más floridos. Tienen fiebre, tienen muchas llagas en la boca, babean todo el tiempo porque no pueden tragar, mucha picazón. En los casos que quizás ya tuvieron contacto con el virus, los síntomas son más leves. Entonces pueden aparecer ocasionalmente lesiones en las manos, sin fiebre. ¿Que se van? Se van, se forma una cascarita primero, después desaparecen y no dejan ninguna marca. ¿Y hay alguna cremita, algo que se le pasa a la mamá? Dice, la viene la mamá y dice, bueno, pero ¿qué le pasó a la nena? Dice, para que se le vaya, ¿hay alguna cremita, algo? Localmente no ponemos nada porque si no dejamos respirar las lesiones, pueden infectarse. Seguro. Entonces lo que sí hacemos para evitar que se rasquen y también se puedan infectar es darles quizás algún... Voy a decir una marca. Sí, no hay problema. Benadryl, difenidramina, que es un antialérgico justamente y antipruriginoso, o sea, anti-rascarse. Tal cual. Para que no se lastimen. Claro. También me mencionaste que hay casos de hepatitis. Bueno, se emitió una alerta desde la Organización Mundial de la Salud y bueno, la Sociedad Argentina de Pediatría hizo eco en nuestro medio por unos casos de hepatitis aguda, más frecuentes en niños y adolescentes, que no se logró identificar un agente causal habitual, como puede ser los de la hepatitis A, B, C. No se identifica con ninguna de las conocidas. Aparentemente estaría relacionado con otro virus, un adenovirus, que los adenovirus tienen múltiples formas de infectar y múltiples manifestaciones. Bueno, en este caso sería la hepatitis. Incluso de los casos presentados, todavía en Argentina no hay ninguno descrito hasta este momento, puede aparecer en cualquier momento, un 10% de los casos que se comunicaron requirieron trasplante hepático. No me diga, ¿a tal punto? La verdad es que nosotros, cuando yo empecé la residencia en el año 2004, era teníamos salas enteras de chicos internados con hepatitis A, con complicaciones. Con la vacuna, que empezó a realizarse en el 2003, aproximadamente, los casos bajaron un montón. Entonces ahora no vemos hepatitis A. Eso sumado a la mejora en las condiciones de agua potable y sanitarias, hizo que las hepatitis A, que pasaban de ser algo habitual, desaparecieran. Claro. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Porque seguramente con el tema de la pandemia dice, no, yo no salgo, el nene no sale, no cumplo con el calendario de vacunación. ¿Cómo está eso? Mira, eso ahora está empezando a regularizarse. Ahora que la gente está volviendo a los controles de rutina de salud, eso se está regularizando. Había calendarios muy atrasados y tenía que ver justamente, como decíamos, con que algunas salitas se habían convertido en centros COVID exclusivamente y ya no se vacunaba más, o con que la gente tenía temor a salir. Por suerte, que hayan empezado las clases también hace que desde ese lugar se pidan los certificados de vacunación y un poco se vaya como exigiendo a que se cumpla. Claro. Consejo final para una mamá que está escuchando del otro lado y dice, bueno, me dijeron un montón de cosas. ¿Cómo podemos resumir? ¿Qué consejo final le podemos dar? Consejo final, controles habituales con el pediatra de cabecera, vacunación completa de acuerdo al calendario nacional de vacunación para prevenir todas las infecciones más frecuentes, buen lavado de manos y ventilación de todos los ambientes. Gracias por venir.
Muchas gracias. Estuvimos con la doctora Paulina Gallego. Ella, como todos los invitados, va a recibir un presente de Brix que está ahí en Roca 97. Y nosotros vamos a retornar exactamente en una semana. Hasta entonces.